Un muchacho y una chica se conocieron y gustaron el uno del otro intensamente. Comenzaron un noviazgo con entusiasmo, pero con un amor intenso. Pasaron los meses y se casaron. La luna de miel fue realmente de miel, porque tenían un amor intenso que los unía y los ayudaba a permanecer juntos. Pasó la luna de miel, pasaron los meses y llegó el primer bebé. Eso produce cambios en toda familia. Pero empezó a ocurrir algo que la madre y esposa, atendiendo al bebé, despacito, sin darse cuenta, empezó a descuidar su primer amor hacia su esposo. Entonces él habló con ella, pero ella le dijo: tenés que comprender que ahora tengo que compartir mi amor con nuestro hijo y con vos. Sí, es verdad, le dijo él, yo también lo hago. Pero advierto que el primer amor que cultivamos cuando nos conocimos, cuando nos casamos y aún durante la luna de miel, noto que en vos empezó a menguar. Ella se excusaba, decía que ella seguía siendo fiel y lo era, pero estaba tan ocupada en cuidar al bebé, en cuidar los quehaceres de la casa, tenía excelente comportamiento como esposa, como madre, pero el primer amor empezó a menguar. Pasaron los meses y la pareja entró en una crisis, no por infidelidad, no por otras cosas feas, sino porque el primer amor de esa esposa empezó a menguar. Y es vital para que en la pareja permanezca el primer amor, como cuando nos hemos conocido, y los que estamos casados y los que se están por casar. El primer amor es fundamental para la unión en el matrimonio, en la familia y también en la iglesia. Lamentablemente, a la iglesia y a algunos cristianos le puede ocurrir eso también. La palabra de Dios nos muestra que una iglesia formidable, muy delicada en cumplir las doctrinas bíblicas, muy consagrada en muchas áreas, sin que se dé cuenta, sutilmente empezó a perder el primer amor para con el Señor. Y vamos a ver, porque el Señor ya resucitado le escribió una carta a través del apóstol Juan y le dice lo que hoy podría ocurrir a cualquier iglesia de este momento, de este siglo. Podría ocurrir a cualquier hermano. Me podría ocurrir a mí que mi primer amor para con el Señor se empiece a diluir, y eso es muy riesgoso porque podemos terminar apartándonos del Señor, y lo que parece increíble, hasta una iglesia se puede cerrar. Así que comencemos a mirar esa carta que el Señor resucitado le mandó al apóstol Juan a escribir, y veremos en primer lugar el encargo del Señor Jesús al apóstol Juan. El encargo del Señor Jesús al apóstol Juan. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 1. Yo estoy usando la Reina Valera contemporánea, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Así dice el que lleva 7 estrellas en su mano derecha y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Qué misterio, ¿no? Sin embargo, ya lo vamos a aclarar. El apóstol Juan estaba exiliado en la isla de Patmos. Los otros apóstoles, algunos ya fueron muertos, perseguidos, pero él estaba exiliado en la isla de Patmos. Recibió una visión con la orden de escribir al ángel
de la iglesia en Éfeso. Cuando dice ángel no se refiere a un ángel del cielo, literalmente, porque la palabra ángel quiere decir mensajero. O sea que aquí ángel quiere decir escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. En su visión, el apóstol Juan vio al Señor Jesucristo que llevaba 7 estrellas en su mano derecha, que representaban a los 7 pastores de las 7 iglesias del Asia Menor. Esto no es una suposición mía, ni es una conjetura. Todos estos detalles están en el primer capítulo, que no lo vamos a leer, pero te sugiero que lo leas atentamente en tu casa. Primer capítulo del libro de Apocalipsis. Entonces, las 7 estrellas no es un simbolismo, en realidad lo es, pero representan a los 7 pastores de las 7 iglesias del Asia Menor en ese momento. El Señor andaba en medio de los 7 candeleros de oro, es decir, en medio de las 7 iglesias y de toda iglesia de todos los siglos. Para tu gozo y alegría, el Señor Jesucristo está en medio nuestro, se pasea, mira, porque Él dijo, donde se congreguen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. De manera que yo en este momento quiero darle la bienvenida al dueño de la iglesia, al Señor de la iglesia. Bienvenido, Señor Jesucristo. Bienvenido, porque en este momento te estás paseando en medio nuestro como Redentor, buen pastor y Señor de señores. En segundo lugar, ¿qué virtudes tenía la iglesia de Éfeso? ¿Qué virtudes tenía? ¿Tenía virtudes? Ya lo creo. Tenía muchas virtudes. En los versículos 2 y 3 del mismo capítulo 2 de Apocalipsis, versículos 2 y 3, el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Sé que no soportas a los malvados, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y que has descubierto que son unos mentirosos. Por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirse. ¡Qué ejemplo! ¿Cómo quisiera que nuestra iglesia sea como esta iglesia? Hasta ahí, lo que estamos viendo. El Señor dice que conoce las obras, tanto del pastor como de los feligreses de la iglesia de Éfeso. Dice que conoce su arduo trabajo y su paciencia. No sé si todos tenemos paciencia, no sé si todos hacemos un arduo trabajo para la obra de Dios, pero en el caso de Éfeso eran hermanos que trabajaban arduamente y tenían paciencia. El Señor sabía que no soportaban a los malvados, porque en ese momento y durante los 20 siglos siempre se han introducido falsos profetas con cosas que hacen mal, que enseñan doctrinas erradas, pero ellos habían resistido todas esas pruebas. Y el pastor en Éfeso había puesto a prueba y descubierto a los que son falsos apóstoles. En aquellos días ya había falsos apóstoles. Y por causa del Señor había resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirse. Qué encomiable, qué elogiable fue la iglesia de Éfeso hasta ahora, lo que estamos viendo. Y yo por lo menos digo, ¿cómo quisiera que nuestra iglesia sea como la iglesia de Éfeso hasta ahora, lo que estamos leyendo? Pero en tercer lugar vemos que ¿qué le había pasado a la iglesia de Éfeso? A pesar de tantas virtudes, a pesar de todo el esfuerzo, de la paciencia, del activismo, de todo, ¿qué le había pasado a la iglesia de Éfeso? ¿Qué riesgo corre la iglesia actual en cualquier lugar que nos pueda pasar a nosotros también? En el versículo 4 el Señor le dice: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. ¡Qué sorpresa! En medio de todas esas virtudes, el Señor le hace un dulce y amoroso reproche. Pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor.
Y en otra versión, la Nueva Traducción Viviente, dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. O sea que el amor al Señor también tiene mucho que ver el amor entre nosotros. Yo no puedo decir que amo al Señor, pero que no amo a mis hermanos. Amo al Señor con todo mi corazón, pero con fulano prefiero desviarme para no saludarlo o para no estar con esa persona. Sería algo paradójico, contradictorio. Si amamos a la cabeza, que es el Señor Jesucristo, amamos a su cuerpo, que es la iglesia. En cuarto lugar, nos preguntamos seguramente, ¿qué es en realidad el primer amor? ¿Qué es el primer amor? Seguramente que en algún momento te habrás preguntado. Bueno, podríamos hablar de una extensa lista, pero no vamos a usar tanto tiempo. ¿Qué es el primer amor? Es esa pasión por estar con el Señor en oración buscando su comunión. Cuando recién conocimos al Señor, le buscábamos con toda el alma, nos encerrábamos, cerrábamos la puerta y ahí pasábamos a solas con el Señor. A veces llorando de tristeza, a veces confesando un pecado, a veces pidiéndole ayuda, consuelo. Pasábamos tiempo. Y yo te pregunto, en el noviazgo y por lo menos en los primeros tiempos del matrimonio, ¿no es acaso que buscamos cualquier excusa por estar con la persona amada? ¿Recordás aquellos tiempos? Cualquier motivo era una causa para ir a estar con ella o ella con él. La cuestión es que estaba el primer amor en su primer momento, con un amor intenso. ¿Qué es el primer amor? Es esa pasión por leer y meditar en la palabra de Dios, buscando que el Señor nos hable todos los días. ¿Qué me dice el Señor? Voy a orar antes de leer la Biblia. Voy a tener una regla, una virome, subrayar, acotar. Señor, háblame. Y pasamos tiempo con Él, buscando no solo saber lo que dice, sino qué me dice a través de su inspirada palabra. ¿Qué es el primer amor? Es esa pasión por congregarnos con fidelidad para compartir la adoración con los hermanos. Indudablemente que podemos adorar al Señor en nuestra casa, yo lo hago diariamente, pero no es lo mismo venir a la iglesia y juntos con mis hermanos adorarle, porque dice la palabra que el Espíritu de Dios se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando yo le adoro y cuando vos le adorás al Señor en tu casa es válido, pero qué bueno es volver a la primer costumbre de venir al templo a buscarle al Señor y juntos adorarle. ¿Qué es el primer amor? Es esa pasión por dar testimonio de Cristo a todas las personas tratando de ganarlas para el Señor. Y siguiendo con la comparación inicial, ¿cuántas chicas cuando se pusieron de novia no estaban ansiosas de presentarle a su príncipe azul, al abuelo, a la abuela, a la madre, al tío, al primo? Vení que te presento, encontré a alguien que me deslumbró. ¿Y cuántos muchachos también están deseosos de presentar a su novia? ¿Ocurrió eso o no ocurrió? Parece que no ocurrió. Yo recuerdo aquellos tiempos y sigo descubriendo que cuando realmente un chico o una chica están enamorados, lo primero es presentarle a la amiga, presentarle a la familia, presentarle a los otros. ¿Por qué? Porque hay pasión, porque hay un primer amor. Ese amor es de fuego, es contagioso. En quinto lugar, ¿qué hace que una iglesia o un cristiano abandone su primer amor? ¿Qué hace? ¿Cómo ocurren las cosas? Porque he conocido cristianos que estuvieron viviendo en su primer amor por algún tiempo, algunos por más tiempo, pero hoy tristemente están fríos, están apáticos, están desinteresados y muchos de ellos sirven al Señor. Pero veamos, ¿cuál es más importante, amar a Dios o hacer cosas para Dios? Así que, ¿qué hace que una iglesia o un cristiano abandone su primer amor?
comenzamos a poner personas, poner actividades o poner compromisos personales o familiares antes que el Señor. Al principio, cuando se presentaban esos problemas, le decíamos, no puedo, tengo un compromiso. ¿Cuál es tu compromiso? Tengo que ir a la iglesia el domingo. Pero lentamente, al pasar el tiempo, ese compromiso con el dueño de la iglesia que nos está esperando comenzó a ser postergado. Las primeras veces hay como un remordimiento de conciencia. Pasa el tiempo y nos empezamos a acostumbrar y después se hace un hábito, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos hermanos en aquella época ya habían tomado la costumbre de no congregarse y eso pone en riesgo nuestro futuro eterno, porque el que persevera en el camino del Señor hasta el fin, ese será salvo. Pero lo más llamativo es que la persona que se está enfriando, que se está abandonando el primer amor, no se da cuenta. Otros miran su proceder, su actitud, su forma de actuar y se dan cuenta. Y a veces hablamos con mi esposa, ¿te diste cuenta cómo el hermano fulano, la hermana fulana, ya no es como cuando la conocimos o lo conocimos? Antes nos faltaba culto. Estaba antes de empezar el culto para compartir con un gozo que empiece las alabanzas. Hoy faltó, la otra semana faltó, la otra semana faltó. Y si hablamos con esas personas, sí, hoy es el cumpleañito de fulano, mañana es una fiesta social, pasado tuve que planchar. Y todas esas cosas comienzan a ocupar el lugar del primer amor al Señor. Quizás sigamos activos en la iglesia, pero nuestro fuego espiritual comenzó a menguar. Yo estoy hablando en forma general. Al que le toca, le toca. La Biblia dice que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. Y yo te puedo asegurar que yo no estoy libre. Si yo me dejo llevar por la gran corriente de este mundo secular, incrédulo y ateo, seguramente que yo también me voy a enfriar. He conocido tristemente a pastores que se han enfriado y han terminado abandonando el ministerio. Y he conocido a fieles hermanos que comenzaron con un fuego ardiente, pero se dejaron estar y cuando se dieron cuenta estaban en el piso caído. El Señor decía del pueblo de Israel, ya a Israel le pasaba esto: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Y advierte también, el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. En otras palabras, si nosotros nos proponemos estar firmes en el primer amor, tenemos que tener cuidado de no caer, porque es tan sutil que no nos damos cuenta. No es de hoy para mañana, es despacito, despacito, despacito. Quiero decirles que esta iglesia que está recibiendo esta carta del Señor Jesucristo resucitado, 30 años antes fue elogiada, fue ponderada por su fundador, que fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Por el amor que tenían hacia el Señor y hacia los hermanos. Él les decía: desde que me enteré del amor que tienen por el Señor y por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Efesios 1, versículos 15 y 16. 30 años antes. Mirá el tiempo que pasó. Uno dice, pero esto ocurre rápido. A veces sí, pero a veces demanda años para que un cristiano fiel, fervoroso, de oración, empiece a perder fuerza, se empiece a apagar, se empiece a enfriar, se empiece a apartar y terminar perdido. En sexto lugar, ¿por qué le había pasado eso a la iglesia? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? Y también corremos el riesgo. Bueno, podría enumerar una lista extensa, pero solamente voy a resumir algunos puntos fundamentales. El activismo había reemplazado al amor.
el activismo, el estar muy activo en tareas de la iglesia, sirviendo al Señor. Tenemos el caso de Marta y María. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa para atender a su invitado, que era Jesús. Pero ella estaba muy activa. Jesús entonces estaba allí. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile pues que me ayude. Quiero que imaginemos el cuadro. Entró Jesús invitado por estas dos hermanas y María estaba a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Estaba ardiendo en su primer amor. Marta amaba también a Jesús, pero se desperdiciaba ese momento tan especial, tener a Jesús en tu casa, en vivo y en directo, en persona, físicamente. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Es decir, que el Señor elogió a María, pero le hizo un dulce regaño a Marta. Marta, ya sé que me estás cocinando, que me estás preparando todo. Reconozco el trabajo que estás haciendo, pero yo prefiero que dejes todo y vengas a estar conmigo. Es más importante lo que somos que lo que hacemos. Voy a repetir este concepto. A los ojos de Dios es más importante lo que somos que lo que hacemos. Es más importante que amemos al Señor con todo el corazón que todo el servicio que podamos hacer para Él. Pero cuidado, el que ama al Señor también le sirve, equilibradamente. La falta de servir al Señor también puede hacernos perder el primer amor. Si uno es simplemente un oyente que nunca hace nada, lo más probable es que eso también sea riesgoso para llevarnos a perder el primer amor. La rutina había enfriado el primer amor al Señor. Cuando uno hace del cristianismo una rutina mecánica, sin vida, hoy hay que ir al culto, sí, otra vez al culto. Otra vez va a predicar fulano. A ver, ¿a quién le toca este domingo? No, yo voy a esperar el otro porque me gusta más el otro pastor. Ocurren estas cosas. Y estamos hablando hipotéticamente, pero ocurren estas cosas. La religiosidad les había hecho creer que todo estaba bien, porque el cristianismo no es una religión, es un nuevo estilo de vida. Pero cuando nosotros hacemos del cristianismo algo religioso, podemos llegar a pensar que estamos bien. ¿Cómo estás? Todo muy bien. Yo le pregunto a veces a algún hermano: ¿cómo andás? Oh, de 10, pastor. Pero no te veo en los cultos. ¿Orás en tu casa? Sí, es que no tengo mucho tiempo. ¿Lees tu palabra? ¿Lees la palabra de Dios? Y cuando vengo al culto la escucho. Imagínate el estado espiritual de esa persona. En séptimo lugar, ¿cómo sabemos si amamos al Señor? ¿Hay alguna forma de saber? Bueno, el Señor Jesús dice: el que tiene en cuenta mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Muchas veces oramos por la presencia, la llenura del Espíritu. Pero Jesús dice: el que me ama me obedece y yo me manifestaré a su vida. El que me ama, dice, obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y con Él nos quedaremos a vivir. Juan 14, versículos 21 y 23. En octavo lugar, todavía hasta aquí es bastante dramático lo que estamos viendo. Empezamos bien, pero luego se puso bien dramático. Pero ahora empezamos a tener
un rayo de esperanza. ¿Cómo recuperar el primer amor? ¿Hay alguna forma de recuperar el primer amor? Sí lo hay. Yo le digo eso a las parejas, le digo eso a la familia, le digo eso a los hermanos. Hay una forma de recuperar el primer amor. La primera parte del versículo 5, estamos leyendo Apocalipsis 2, la primera parte del versículo 5 dice: así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Esto es clave. Así que ponte a pensar en qué has fallado y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Tenemos que hacer tres cosas. Primero, ponernos a pensar en qué hemos fallado. Yo con esto no quiero decir que todo el mundo está frío, está desamorado, pero estamos en un tiempo crítico, donde muchísimos fieles cristianos se empezaron a enfriar, perdieron su primer amor, se apartaron del Señor y hoy están en una forma triste y lamentable haciendo prácticas pecaminosas que el mundo también lo hace. Ponernos a pensar, ¿en qué, Señor, te fallé? ¿Cuándo comenzó mi decadencia? Porque el que se está enfriando no se da cuenta. En segundo lugar, arrepentirnos de corazón y pedirle perdón al Señor. Eso es lo que dice el pasaje inspirado. En tercer lugar, volver a actuar como lo hacíamos al principio. Yo quiero que cada uno recuerde cómo hacíamos cuando recién conocimos a Jesús. Era una pasión desbordante. Hablábamos de Él a cuantas personas encontrábamos. Ahora, si nunca tuviste un verdadero encuentro con Jesús, obviamente que eso no ocurrió. Pero si hemos tenido ese encuentro personal con Él, no con la iglesia, no con el pastor, no con los hermanos, con Cristo propiamente, empezó una etapa nueva. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, desde entonces todas son hechas nuevas. Volver a actuar como al principio. ¿Qué hacíamos? Yo traté de acordarme estos días. ¿Qué hacía? En aquellos días no había muchas versiones de la Biblia, solamente Reina Valera 60 y la versión popular. Pero yo me ponía con las dos versiones, virome, regla, y pasaba horas estudiando, memorizando textos bíblicos. Y Dios me hablaba. Traté de mantener eso, por la gracia de Dios. Pero vamos al noveno y último punto. ¿Cuál es la advertencia del Señor? ¿Hay una advertencia del Señor? Sí que lo hay. En la segunda parte del versículo 5, Apocalipsis 2:5, la segunda parte, dice: de lo contrario, vendré a ti y si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Muy fuerte, muy serio. La última expresión, quitaré tu candelero de su lugar, tiene dos interpretaciones. He investigado muchísimo. ¿Qué interpretación le deberíamos dar a esa expresión? Quitaré mi presencia, quitaré mi luz de la iglesia, quitaré de tu vida la luz espiritual que tuviste al comienzo. Esa es una interpretación, pero la otra es más seria. Permitiré que tu iglesia en este lugar pierda la influencia que tenía o que se llegue a cerrar la iglesia. Uno dice, pero no, el Señor no va a permitir eso. Yo quiero contarte algo real. En el año 431 se hizo un gran concilio en Éfeso, en esta iglesia. En el año 431 se hizo un gran concilio en Éfeso para discutir sobre aspectos doctrinales. Eran muy celosos de las doctrinas y querían ellos poner en su lugar. Pero nadie le dio importancia al primer amor al Señor y a los hermanos. Ese tema no se tocó para nada. Parecía intrascendente hablar del primer amor al Señor. Pero quiero contarte lo que pasó. Al pasar el tiempo, los musulmanes invadieron Éfeso, establecieron sus mezquitas en Éfeso y cerraron todas las iglesias cristianas de Éfeso. Una iglesia gloriosa. Quiero decirte con mucho dolor, con llanto en mi corazón, he conocido iglesias de Dios que tenían fama internacional,
renombre de ser excelente iglesia. Y hoy están casi muertas. Se le ha ido cualquier cantidad de gente, todos viven mecánicamente. Vos te vas y sos un anónimo, nadie se saluda, no hay amor. ¿Nos puede pasar a nosotros? Nos puede pasar a nosotros. Hoy está invadiendo el mundo los musulmanes con las mezquitas. ¡Que Dios nos libre! Pero voy a decir algo muy fuerte. Si nosotros nos tomamos muy en serio este templo, que nos costó muy caro, puede llegar a ser una mezquita de los musulmanes. Que Dios nos libre. Pero el Señor no nos condena. El Señor nos manda que pensemos cómo estamos. Nos manda que nos arrepintamos y nos manda que volvamos a hacer lo que hacíamos al comienzo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Te dice a vos y me dice a mí.